Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos todos. Todos se dejaron venir, ahora sí se pusieron de acuerdo. Bienvenidos, estamos contentos de recibirlos, de tenerlos acá. Ahorita vamos a encontrar lugares para todos, se los prometemos. Y pues qué padre estar toda la iglesia reunida. Y me emociona mucho que estamos a una semana de la conferencia. Y hoy quiero hablar un tema que tiene que ver precisamente con el tema de nuestra conferencia. Se le bautizó como Terranova por un solo concepto: enfocarnos en hablar de un cielo nuevo y de una tierra nueva. En pocas palabras, de una idea que ha envuelto la cristiandad desde su mero inicio, la idea de la eternidad misma, la idea de una vida inagotable, la idea de una vida que no acaba. O bueno, esa es una de las maneras en cómo generalmente percibimos la eternidad. Pero hoy quisiera replantear una nueva forma de ver la eternidad como algo que no comienza cuando todo termina, sino que comienza precisamente desde hoy mismo. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Dios, por una nueva oportunidad de estar juntos, por la hermosa iglesia que estás conformando en este lugar, Señor. Yo te pido que ninguna persona regrese a su casa vacía en su espíritu. Yo te pido que tú retribuyas el esfuerzo, el sacrificio o el anhelo y la expectación que les es a cada uno de ellos estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Dice un teólogo famoso: debemos no hacer nada menos que involucrarnos en un replanteamiento radical de la concepción cristiana acerca de la salvación. Dicho esto en español más digerible, creo que probablemente nuestras ideas de la salvación siempre son ideas que implican que la salvación es un boleto de entrada al paraíso. Cuando todo termina, yo voy a sacar ese boleto de entrada y es en ese momento donde yo empiezo a gozar de algo de lo que Jesús predicó constantemente: la vida eterna. Este boleto de entrada es el boleto de entrada a un paraíso hermoso, pero solo lo puedo utilizar hasta el día que mi vida termine. Lo voy a utilizar si supe las cosas correctas acerca de Dios. Lo voy a utilizar si almacené la información correcta de Él y si reuní los requisitos mínimos de entrada a este lugar que hoy llamamos paraíso. Bueno, esta es la concepción popular acerca de la salvación. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a ver el evangelio como algo más que un conjunto de requisitos para acceder a algún lugar? ¿Qué ocurriría si dejáramos de pensar en la vida eterna como algo que solo se experimenta después de morir? ¿Qué pasaría si dejamos de pensar en los cristianos como personas que conocen acerca de Dios y en vez de eso nos convertimos en discípulos que aprendan a conocer a Dios en su plenitud? ¿Cuáles serían las implicaciones si la salvación no se tratara principalmente de llevarnos al cielo, sino de conseguir que el cielo entre a nosotros? Gran parte de nuestras ideas acerca de la salvación era como si fuese un destino el cual alcanzar. Y si la salvación, la vida eterna, el reino que está por venir se reduce únicamente a un destino que estoy por alcanzar, entonces estoy perdiendo de vista que los 60, 80, 90 años
que Dios te preste en la tierra son importantes, tan importantes para determinar precisamente este tiempo que es imposible contar, al cual llamamos eternidad. Tan importantes que lo que sucede en este breve espacio de tiempo es suficiente para decidir cómo voy a pasar la vida cuando la vida misma acabe. Si reducimos únicamente esta vida a la espera de una vida mejor, entonces no somos diferentes de unos niños que se sientan en la parte trasera del auto de sus papás y en un viaje familiar están preguntando cada 15 minutos, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? Suele suceder, y te lo digo por experiencia. Es difícil cuando no tienes esta concepción del tiempo y del espacio y dónde estás, y cada momento es ya llegamos, ya estamos ahí. Hoy quiero retratar precisamente cómo se ve un grupo de personas que de alguna forma tienen poco el proceso y el trayecto de llegar del lugar de donde Dios los sacó al lugar a donde Dios los quiere introducir. Y quiero que contrastemos esta forma de procesar un trayecto con la forma en que tú y yo deberíamos conducirnos en el trayecto mismo. Y quiero que a través de estos fragmentos de la historia del pueblo de Israel podamos tomar una lección para nosotros y entender cómo es tan importante el trayecto y tan importante entender una sola cosa: que la eternidad ya comenzó. La eternidad, por definición, es algo que no puede tener principio o final, pues si no, no es eterno. Por lo tanto, no podemos esperar que la eternidad tenga un comienzo. Más bien debemos entender que puesto que la eternidad ya comenzó, Dios nos ha dado ahora la oportunidad de ser introducidos y de tener una vida, de dar y recibir estos destellos de eternidad. Una vida en donde Jesús nos enseñó a orar que el reino de Dios viniera a la tierra y no al revés. No una oración donde nosotros somos introducidos al cielo. Y Jesús no nos enseñó a orar, Dios, llévanos al cielo rápido, sino todo lo contrario. Dios trae el cielo a la tierra. Es puesto que la eternidad ya comenzó, que tú y yo podemos ser hechos partícipes en cualquier momento de la eternidad misma. Y quiero que me acompañes a Deuteronomio 1:26, por favor. Y es que existen dos maneras de ver el evangelio. Una de ellas es ver un evangelio donde pensamos en cómo pasar de acá abajo a ahí arriba. Y otra es ver cómo hacemos que lo que está ahí arriba empiece a suceder aquí abajo. Solo por la forma en cómo tú y yo vivimos. Solo por aquellas cosas que nos hacen entender y experimentar el trayecto de una forma diferente que lo pueden ver otras personas. Deuteronomio 1:26 es precisamente, te voy a llevar hasta el 29, es el retrato perfecto de cómo el pueblo de Israel es incapaz de ver su proceso mismo. Es incapaz de ver cuáles eran las cosas que Dios estaba tramando en el trayecto, que para ellos era un desierto y que ciertamente para nosotros no es muy diferente. La vida es complicada, la vida tiene sus altas y sus bajas, tiene momentos de profunda angustia y oscuridad, pero también tiene momentos donde aquellos quienes perseveran en la esperanza que Dios ha puesto en nosotros pueden ser testigos del poder, de las señales, de los milagros, pero de una cosa en particular, de la presencia misma de Dios envolviendo todo y a todos mientras estamos caminando con Él. Versículo 29, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, a una nueva generación, cómo se estaba comportando la generación anterior durante el trayecto. Pero yo les dije,
No se asusten ni tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero, y aquí ven las malas noticias, pero aún después de todo lo que Él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar ante sus antepasados. Qué duro suena esto. Pero C.S. Lewis hacía una reflexión. ¿Cómo podríamos querer pasar una eternidad en la presencia de una persona con la que no quieres estar ahorita? C.S. Lewis decía lo siguiente: el cielo para los mosquitos puede ser al mismo tiempo el infierno para los humanos. O sea, el cielo es por definición aquel lugar donde la presencia de Dios está de forma ilimitada, alcanzable, real y absoluta. El infierno es un lugar donde la presencia de Dios no está. Pero Luis agrega: las puertas del infierno no están cerradas desde afuera. Las puertas del infierno son simplemente algo que demarca el inicio y el fin de algo. Pero las personas que están ahí probablemente estén porque no quieran estar en la presencia de Dios. Es así de sencillo. Entonces no suena descabellado que Dios simplemente haya dejado de permitirle el acceso al pueblo a la tierra prometida por el solo hecho de que ellos no lo veían como el destino en donde querían estar. Por el solo hecho que durante el proceso, mejor dicho, durante el trayecto, ellos dieron toda una serie de evidencias que demostraban que no era el lugar donde querían estar, que no era el lugar donde querían permanecer. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos hacer para no cometer el mismo error que ellos? El primer punto de esta plática es despertar. Despertar implica que en mis días normales soy capaz de percatarme de la extraordinaria presencia de Dios. Despertar es vivir la vida con dos cosas fundamentales y que hacen toda la diferencia entre vivir la vida eterna y vivir una vida nada más. Dos cosas fundamentales para la vida eterna día a día son la gratitud y el asombro. ¿Puedes ver que la vida es como si todo fuera un regalo o como si todo fuera algo que la vida te debe? ¿Puedes ver la vida como si fuera algo que simplemente debe ser o como algo donde Dios constantemente está buscando dónde asombrarte? Porque lo que podemos ver en los versículos que acabamos de leer hace poco es que Dios le manifiesta al pueblo cómo estuvo con ellos en todo momento, peleó por ellos, los cuidó en todo tiempo, buscaba lugares para que acamparan. Dios se ponía a checar la tierra y decía: los voy a llevar a este lugar. Ningún lugar donde el pueblo llegó era un lugar aleatorio, porque ya nos cansamos y nos vamos a parar ahí. Dios se encargaba de llevarlos al lugar perfecto.
Dios no se conformaba con guiarlos. Dios además los guardaba. Y los versículos que acabamos de leer nos citan el milagro más importante, que al mismo tiempo es el más pasado por alto por ellos. De día y de noche la presencia de Dios estaba delante de ellos, cubriéndolos de la violencia del sol, del calor abrasador del desierto y guardándolos del frío del desierto. ¿Cómo nos encantaría aquí en medio del desierto tener una columna de nube todos los días? Que cada vez que sales del carro no está el calor así que te hace que te derritas, ¿no? Y que hay una nubecita arriba, y que en la noche donde te levantaste y dijiste, no, pues me quito el saco, la corbata, me quedo con pura camisa, y en la noche ya estás con frío otra vez, hay una columna de fuego. Bueno, lo que para nosotros sería wow, para ellos era la vida diaria. Una columna de nube y una columna de fuego los acompañaban, y no fueron suficientes para convencerlos de que Dios estaba con ellos. Híjole, constantemente le pedimos a Dios señales de que Dios está con nosotros, pero sabes, Dios ha obrado con señales todo el tiempo. Tenemos un pueblo que no es nada diferente de nosotros. Tenemos un pueblo que tenía todas las señales que tú y yo podemos pedir hoy en día. Todas las señales que muchas personas utilizan como una objeción para creer en Dios. Y las señales los seguían, y ellos eran más rápidos que ellas. Las señales los perseguían, pero ellos conseguían buscar la manera de decir, no, esto no puede ser Dios. ¿Qué es entonces la vida eterna a la luz de un despertar? Juan 17:3 es Jesús mismo hablando y definiéndonos la vida eterna no como un lugar, sino como una persona. Como una persona. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, porque ¿sabes qué es lo que hace Jesucristo? Revelarnos al Padre, guiarnos al Padre, hacernos más accesible el tener el conocimiento necesario de Dios para rendir todo lo que somos a Él. Existe lo que es el conocimiento empírico y existe lo que es el conocimiento teórico. Para conocer a Dios no necesitamos mucha teoría, necesitamos más bien mucha práctica. Necesitamos más bien empezar a echar a andar el motor de la fe y ser más conscientes de que todo lo que sucede alrededor es tanto una obra de gratitud que debiera evocar la gratitud de nosotros, tanto además como una obra de asombro para nosotros. Que Dios está todo el tiempo guiándonos a buenos lugares, que la presencia de Dios nos ha rodeado por tanto tiempo que a veces nosotros simplemente lo dimos por hecho en algún momento del viaje. Esta clase de conocimiento de Dios es una relación interactiva. ¿Cómo es una relación interactiva con Dios? Porque siento la presencia, el favor y el poder divino en mi vida real sobre esta tierra. Conocer a Dios es vivir una vida rica en comunión con los demás. Conocer a Dios significa conocerme a mí mismo como amigo amado de Él. Conocer a Dios nos hace saber en detalles lo que Pablo llamó el poder de su resurrección. Filipenses 3:10 dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Qué ha aventado Pablo? ¿Qué ha aventado Pablo? Es un Pablo que conocía el alcance de la eternidad en el corazón, que conocía que eso no iba a empezar cuando se muriera,
que eso empezaba hoy, que el poder que levantó a Cristo de los muertos ha venido a reposar en nosotros. Ese poder no es otro sino el Espíritu de Dios. Ese poder no es otro sino el Espíritu Santo, que ha hecho de tu cuerpo un templo. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu, porque el Espíritu mismo ha decidido habitar en nosotros. Y el llamado es a despertar a esa realidad. Porque el pueblo de Israel en su transición en el desierto estaba dormido. Era incapaz de experimentar ese favor. Era incapaz de experimentar esa misericordia. Era incapaz de experimentar lo sobrenatural. Ellos solo podían ver lo abrasador que era el calor del desierto. Ellos solo podían experimentar lo difícil que era el trayecto. Ellos solo podían pensar en un lugar y no en una persona. Ellos solo podían pensar que Dios los había sacado de un lugar para llevarlos a otro lugar. Pero nunca se les ocurrió que el motivo de sacarlos e ingresarlos primero era que esa persona quería presentarse con ellos, tener una relación con ellos, hablar con ellos. Siguiente punto es depurar. Depurar. Versículos 26 y 27 nos dan la pauta de aquellas cosas que el pueblo no depuró y que por lo tanto no le permitieron vivir y experimentar la plenitud de la vida que Dios tenía por ellos aún en el trayecto. Dice el versículo 26: sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. ¿A dónde se negaron a entrar? Pues a la tierra prometida. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron: seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. Un pueblo que estaba tan cegado, tan dormido a la realidad de Dios, era tan incapaz de ver a Dios en el trayecto, que no solamente no lo veían, estaban malinterpretando sus motivaciones. Y Dios los sacó para redimirlos y para darles un lugar de descanso. Y ellos no solamente se negaban a entrar al lugar que Dios había destinado para ellos, estaban cuestionando por qué Dios los sacó en primer lugar. La raíz de todo eso era que había rebeldía en su corazón. Tú y yo necesitamos entender que para experimentar la vida eterna desde ahorita, necesitamos empezar a ver cuáles son las cosas en nuestro corazón que deben ser depuradas. Hay muchas cargas que en el camino debemos ir dejando ahí. Muchas cosas que tenemos que cortar de tajo. No puedes negociar con esas cosas que te van a estorbar la vida eterna. No puedes hacer pequeños convenios y decir: puedo permitir cierta dosis de rebeldía, cierta de orgullo, cierta de enojo y cierta de rencor. Al cabo sí la armo, al cabo sí puedo. Hay cosas que no podemos negociar con nosotros mismos, mantener, porque lo único que va a suceder es que a lo largo del camino nuestro transitar va a convertirse en una resistencia total hacia Dios. ¿Sabes? Muchas veces es lógico preguntarnos: ¿por qué si el reino de Dios ya vino a la tierra, siguen sucediendo tantos desastres y tantas calamidades alrededor? Bueno, hay dos respuestas hacia eso. El primero de ellos es que el reino de Dios no se puede imponer de forma violenta como todos los reinos de esta tierra. Todos los reinos que se han establecido en este mundo fueron impuestos a la fuerza. El reino de Dios no opera de esa manera. La segunda es que como el reino de Dios no se impone por la fuerza sino por voluntad, existen muchas voluntades que aún no se han rendido a este reino de Dios. Y gracias a Dios que aguarda su regreso. Gracias a Dios que tiene misericordia, porque muchas de esas voluntades que se oponen a la voluntad de Dios eran la tuya y la mía.
Siguen habiendo voluntades fuera de estas cuatro paredes que se siguen oponiendo a la verdad del reino. Pero Dios aguarda su venida. Dios retarda su advenimiento hasta el día que esas voluntades empiecen a rendirse ante la voluntad suprema que emana de Él. La rebeldía del pueblo de Israel no era sino otra voluntad más que se resistía a la voluntad de Dios, que se resistía a reconocer un propósito, que se resistía a disfrutar del camino. Y sabes, Dios los aguantó nada más y nada menos 40 años. 40 años donde día tras día tras día Dios aguardaba para el día que finalmente pudieran entrar con una conciencia plena al lugar donde Dios quería que se regocijaran en Él. El camino para llegar de Egipto a la tierra prometida duraba 11 días. 11 días. Pero la resistencia del pueblo de Israel alcanzó tanto como para aguantar 40 años. ¿Cuántos años te está costando tu resistencia? ¿Cuántos años te está costando el no rendirle a Dios esos deseos? ¿Cuántos años de vida eterna están minando que hoy puedas reconocer a Dios, ver su mano, ver su obrar? ¿Cuántos deseos permanecen ahí ocultos? ¿Cuántas cosas sabes que tienes que entregar y no lo has hecho? Sabes, ayer platicaba con Johnny cuando veníamos regresando del Paso y veníamos reflexionando en esto. A veces la resistencia a no enfrascarte en algo es que sabes que en el proceso de inmiscuirte de lleno en un proyecto, en una relación, en un propósito, es que vas a tener que dejar algo en el camino. La resistencia a no soltar es lo que nos priva a veces de ver la vida eterna. ¿Y cómo le hago para soltarlo? ¿Cómo le hago para soltar? La primera y gran respuesta a esa pregunta es: si hay algo que te está deteniendo en el trayecto, necesitas confesar. La manera más eficiente de soltar un pecado es confesarlo. Puedes intentar un montón de métodos y un montón de 5 pasos prácticos para una santidad eficiente, pero el primero de ellos siempre tendrá que ser el confesar nuestra falta. Quiero soltar algo. La primera de ellas es confesarlo. ¿A quién puedo confesarlo? A alguna persona que no me va a dar por mi lado. Puedes confesarlo a tu esposa, a tus padres, a tus líderes y a esos amigos que sabes que te van a decir: eso es un problema. No es un todos la regamos, que sí es cierto. No es un todos cometemos errores, que también es cierto. Somos humanos, todo eso es cierto. Pero en algún momento la reticencia a soltar ese tipo de cosas nos puede costar el destino final. Punto número 3 es resplandecer. Resplandecer. En Deuteronomio 29:3, Moisés nos cuenta otro fragmento de lo que vivió Israel en el desierto. Otro fragmento que contrasta el favor y el amor inagotable de Dios y la cabeza dura del pueblo de Israel. Dice: presenciaste las grandes demostraciones de su fuerza, las señales asombrosas y los milagros sorprendentes. Pero hasta el día de hoy el Señor no te ha dado mente para comprender
ni ojos para ver, ni oídos para oír. Durante 40 años te guié por el desierto, sin embargo, ni tu ropa ni tus sandalias se gastaron. ¿Y qué pensaba el pueblo? Dios nos sacó para matarnos. Estaba tan inmersa la oscuridad en su mente que eran incapaces de percibir el favor, los milagros, la bondad de Dios, tan evidente en sus vidas. Lo peor es que lo que creyeron durante esos 40 años se convirtió en lo que determinó su destino en esos 40 años. En esos 40 años ellos no dejaron de creer que había sido un error de Dios sacarlos de Egipto y que era una locura de Moisés llevarlos a la tierra prometida. Bueno, pues esas creencias determinaron el destino entero de su vida. Quiero preguntarte en qué crees, pero cuando me respondas, no me digas la colección de tomos de teoría cristiana que tienes almacenados en tu mente. Dime aquellas cosas por las cuales estás dispuesto a vivir y por las cuales estarías dispuesto a dejar tu vida. Porque eso, amado, es precisamente aquello en lo que tú crees. Lo que te levanta en la mañana muy temprano y lo que te hace descansar en la noche cuando te duermes es aquello en lo que crees. Lo que impulsa tu vida, lo que domina tus decisiones, lo que determina cómo reaccionas, cómo ves, es aquello en lo que tú crees. Nuestras creencias van a formar en nosotros un mapa de perspectiva. Un mapa a través del cual vamos a filtrar la voluntad de Dios. Y sabes, el pueblo de Israel estaba cegado. No tenía el entendimiento y no tenía la forma de cómo ver de manera sobrenatural el favor de Dios. Pero a ti y a mí se nos ha dicho que cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, Dios ha reservado para quienes le aman. Y esas cosas no han sido reservadas en el futuro, sino que así como lo dice el apóstol Pablo en Corintios, el Espíritu Santo nos las ha revelado en este momento. Quiero conocer la voluntad de Dios. Quiero despertar, quiero depurar, quiero que resplandezca la luz en mi entendimiento para percibirlo, para amar esta eternidad y para vivir en consecuencia el resto de mis días. El Espíritu está dentro de mí, listo, dispuesto a revelarlas. Todas aquellas cosas que a veces parecen escondidas, que a veces no puedo entender, Dios las reservó para los que le aman. Si tú amas a Dios, si tú estás intentando amar a Dios, Dios ha reservado esas cosas para ti y el Espíritu está expedito para revelarlas a tu corazón, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y si el Espíritu es capaz de desentrañar y ponernos como en un texto entendible lo que hay en el corazón de Dios, entonces no tenemos excusa para no ver a Dios. No tenemos excusa para vivir limitados en la oscuridad de una ignorancia que va a estorbarnos la vida entera. La ignorancia de Dios es triste, porque la ignorancia de Dios le cuesta a las personas la vida. La ignorancia de Dios es estorbo. La ignorancia de Dios es muerte. Qué afortunados somos tú y yo que el Espíritu está diciéndote constantemente el corazón de Dios. Puedes escuchar al Espíritu, puedes apreciar la presencia de Dios. Entonces la luz puede empezar a resplandecer en tu entendimiento. Y el resplandecer me lleva al punto número 4. Permanecer. Permanecer. Puedo empezar a experimentar la vida que Jesús describió cuando dijo: permanezcan en mí
y yo permaneceré en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que su presencia deja de ser una idea y se convierte en una realidad. Su presencia no es algo místico. Vamos, no es un tecnicismo pastoral que utilizamos para dárnosla de muy espirituales y de muy profundos. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y a todos. La presencia de Dios es tan tangible para el peor pecador que se acaba de arrepentir como para el hombre más espiritual que hay en este mundo. Dios no es elitista con su presencia. Y esa presencia puede dejar de ser una idea de la cual tú escuchas y puede ser una realidad en la cual tú vives. Cómo me conmueve escuchar personas que dicen: estuve en la presencia de Dios. Claro, cuando ves que hay algo, y cuando ves que hay algo, ¿cómo se antoja? ¿Qué es lo que se antoja? Escapar por un minuto del calor abrasador de este desierto que llamamos vida y entrar por un minuto en este lugar secreto, en este lugar donde está reservado para aquellos que persisten, para aquellos que insisten, para aquellos que sobrepasan la emoción y la experiencia. Entrar en ese lugar donde David decía: mejor es un día que 1000 fuera de ellos. Y si mejor es un día en sus atrios, ha de ser por algo. Permanecer no solo es aquello que nos va a llevar a estar conectados a la vida de Cristo por el resto de nuestra vida en este mundo. Es el nombre del juego del siglo XXI. El siglo XXI es un juego y el nombre del juego se llama permanecer. Porque en el siglo XXI, en esta era cargada de posmodernidad, muchas cosas han dejado de permanecer. Muchas ideas que considerábamos sólidas e inamovibles están empezando a sacudir. Muchas instituciones que eran eternas empiezan a ver cuarteaduras en sus paredes. Hay un éxodo y una apostasía grandísima en la iglesia que ya comenzó. Este fin de semana escuché un dato escalofriante. Debajo de la edad de 24 años, toda la generación Z se está marchando de la iglesia. Y la iglesia se ha desgastado en métodos, en formas, en recursos. Porque las formas y los recursos pueden atraer, pero la atracción no garantiza la permanencia. La atracción solo garantiza sillas llenas, no garantiza corazones llenos. El llamado a aquellos que se consideran una rama de la vid verdadera es a permanecer. Y muchas veces nos obsesiona las pruebas de esa permanencia. Nos obsesiona el fruto, nos obsesiona el exhibir algo, el dar algo, el mostrar algo. La única tarea de la rama que está conectada a la vida eterna de la vid verdadera que es Cristo es permanecer. Porque el fruto es la consecuencia de esa permanencia. El fruto es lo que se va a manifestar naturalmente. Corta una rama de un árbol y jamás va a dar fruto. Déjala ahí, en el árbol de la vida,
y el fruto es para siempre. Esos son los árboles plantados junto a corrientes de agua. Un árbol plantado junto a una corriente de agua. Una rama conectada a una vid de vida eterna. Esa es la vida del cristiano. ¿Sabes cuál fue uno de los grandes errores del pueblo de Israel? ¿Cuál es una de las grandes cosas que hoy han generado una puerta giratoria en la iglesia? Donde lo mismo es que entren 100, que salgan 50 y así. Es que al igual que el pueblo de Israel, hay una pérdida de la conciencia de que Dios nos está guiando a algo. El pueblo de Israel fue arrastrado durante 40 años. Nunca fue guiado. Es decir, Dios intentaba guiarlos, pero en su corazón no estaba aceptar esa guianza. Pues nos movemos a donde vaya la nube, pues nos movemos a donde vaya el fuego. Y a veces hay un movimiento dentro de la iglesia, pues me muevo para acá y me muevo para allá y me muevo para todos lados. Yo no sé si la Biblia designa a esas personas o tiene una etiqueta para las personas que van de un lado a otro. A mí la que me importa es la etiqueta que la Biblia les da a las personas que permanecen en la vid y que son intencionalmente guiadas y se dejan guiar por Dios. ¿Sabes cómo les llama la Biblia? Discípulos. Discípulos. Y ese fue el llamado desde el principio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No vayan y movilicen gente. La iglesia no es un movimiento. La iglesia es un organismo vivo. La iglesia no se mueve, la iglesia es guiada por el fuego del Espíritu Santo, por la presencia de Dios que acampa por encima de ella. Y ese es el llamado más profundo de una vida eterna, una vida de un permanente y constante discipulado. Porque ¿sabes cuál es la institución, por decirlo de alguna manera, que más se va a empezar a sacudir en el siglo XXI? No es la iglesia, amado, es la fe. Es la fe. Una sociedad que demanda respuestas racionales para después cuestionar esas respuestas, para no llegar a ninguna respuesta, es un cáncer para la fe. ¿Cuál va a ser el área que va a ser más sacudida durante todo el desierto? Es la fe. Porque el justo es llamado a vivir por la fe. Porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. La fe es aquello que más va a ser conmovida en estos tiempos. Y sabes que precisamos tú y yo más que nada la fe. Porque todo lo que hacemos necesita algo de fe. El estar sentado en este momento, escuchar lo que dice este loco y creer que 1% es cierto, necesita fe. El creer que la presencia de Dios va a estar en tu casa esta noche requiere fe. El creer que Dios te puede hablar a través de su palabra requiere fe. El creer que Dios te guía en medio del desierto requiere fe. O sea, por eso Jesús se preguntaba: cuando regrese, ¿hallaré fe en la tierra? No se preguntaba por cristianos, seguidores. ¿Hallaré fe en la tierra? Porque eso es todo lo que Jesús necesita para seguir trabajando con nosotros. Y si hay fe en tu corazón,
entonces eso es lo único que va a empezar a determinar tu transición de una vida común, corriente, a una vida eterna. Te tengo noticias: la eternidad ya comenzó. Hoy nos invita a participar. Hoy no nos invita a inaugurarla. O le entramos o no le entramos. O le entramos o no le entramos a la eternidad, amado. Es la invitación del Hijo. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? ¿Cuál es la respuesta de nuestro corazón? Quiero que ahí en tu lugar medites un poco en lo que hemos estado hablando. Porque la calidad con la que vivamos estos años que Dios nos preste es lo que va a determinar la eternidad. Yo tengo otra noticia: la eternidad no es cuantitativa, es cualitativa. La eternidad no es una cifra infinita que se va a agregar a la sumatoria final de los años que Dios te preste. La eternidad es la calidad misma de la vida eterna del Hijo, el poder que levantó a Cristo de los muertos, haciéndose presente en tu corazón, rodeando tus decisiones, rodeando tus relaciones, llevándote a un conocimiento de Dios, llevándote a despertar, llevándote a depurar, resplandeciendo en tu entendimiento y llevándote a permanecer. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, Dios, y por la palabra que tú has puesto, Dios, en nuestro corazón. Señor Jesús, más que cualquier otra cosa, hoy te pido que nos ayudes a despertar a esta conciencia. Hoy queremos entrarle a la vida eterna despiertos, con los ojos de nuestro entendimiento alumbrados. Hoy queremos entrarle a la vida eterna sabiéndote que nuestra oración no era que nos llevaras al cielo, era que el cielo viniera a la tierra, era que el cielo comience a existir hoy. Hoy en medio del desierto podemos seguir viendo tus milagros. Hoy en medio de la sequedad podemos seguir viendo la lluvia. Hoy en medio del vacío de esta vida, tu presencia puede seguir cubriéndonos. ¿Qué tal si tu vida hoy se siente tan flagelada por el desierto que te es tan inalcanzable ver esta realidad? Sabes, no quiero pedirte que levantes tu mano ni que pongas de pie, pero si esta es una realidad para ti, toma un lugar en tus rodillas y dile: Dios, despierta la eternidad en mi corazón. Y dile: Dios, despierta mi espíritu. Padre Santo, que esas cosas que ojo no vio y que oído no oyó, hoy sean reveladas por tu espíritu. Dios, que todo corazón que ha sido golpeado por el desierto hoy pueda ser nuevamente reanimado por la vida de tu espíritu. Que todas las ramas secas que yacen inertes fuera de la vid puedan ser conectadas a la vida eterna. Sopla, Espíritu Santo, un nuevo viento de vida. Sopla, Espíritu Santo, y que nuevamente haya ríos fluyendo dentro de cada corazón. Esta vida no es vida si no estamos conectados a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, reanima cada corazón. Dales una descarga como si fuera un electroshock.
permite que todo lo que está apagado se vuelva a encender, que esos altares destruidos sean reedificados, que en cada corazón y que en cada casa algo vuelva a encenderse por ti. Dios, tú no nos pides una gran fe, tú solo nos pides una pequeña fe como un grano de mostaza, y solo eso nos basta para vivir, solo eso nos basta para renacer, solo eso nos basta para permanecer. Dios, ayúdanos a soltar el pecado que hoy es una carga. Ayúdanos a soltar el pecado que hoy nos entorpece. Espíritu Santo, trae una convicción real, una convicción verdadera de soltar lo que nos está deteniendo. Espíritu Santo, convéncenos de esta hermosa realidad del Evangelio. El Evangelio dice dos cosas, amados: que somos inmensamente malvados y que ante esa inmensa maldad somos inmensamente amados por Dios. Deja de pretender, deja de poner tu rostro todo bonito y todo santo, cuando la verdad es que tenemos tanto que entregarle a Dios. No estamos aquí para parecer santos, sino para ser santificados. Señor Jesús, llena cada corazón con un anhelo por la santidad. Permítenos soltar. Permítenos depurar esas áreas de nuestra vida que son un estorbo para la vida eterna del Hijo.